docente tutor y docente de formación. Nuestro grupo está conformado por Cristian Márquez Sandoval, Wilmer García Torres, Daisy García Letor y mi persona Dora Lesordur. Somos estudiantes de la institución educativa Escuela Normal Superior de Corozal y les vamos a exponer sobre el tema el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Es un sistema de comunicación estructurado para que existe un contexto de uso y ciertos principios combinatorios, formales. Existen contextos tanto naturales como artificiales desde un punto de vista más amplio. La comunicación indica una característica común a los humanos y a los animales. Animales nos simboliza para expresar experiencias mediante el uso de señales y sonidos registrados por los órganos de los sentidos. Los seres humanos desarrollan lenguaje simbólico complejo que se expresa consecuencias sonoras y signos gráficos. Por su parte, los animales se comunican a través de signos sonoros olfativos y corporales, que en muchos casos distan de ser sencillos. El lenguaje humano se apoya de capacidad de comunicarse por medio de signos lingüísticos, usualmente secuencias sonoros y signos gráficos, pero también con gestos y señas. En cuanto a su desarrollo, el lenguaje humano puede estudiarse desde dos puntos de vista complementarios: la ontología y la fonología. ¿Qué es la ontología? Es el proceso por el cual el ser humano adquiere el conocimiento, mientras la filología se encarga de estudiar la evaluación histórica del lenguaje. La comunicación animal se basa en el uso de señales visuales, sonoras y olfativas, a modo de signos para señalar a un referente o un significado diferente de dicha señal. Dentro de las formas de comunicación animal están los gritos de alarma, por ejemplo, el lenguaje de las abejas, etc. Los lenguajes formales son construcciones artificiales, humanas, que se usan en matemáticas, naturales y otras disciplinas formales, incluyendo lenguaje de programación. Estas construcciones tienen estructuras internas que comparten con el lenguaje humano natural, por lo que pueden ser en parte analizados con el mismo concepto que ellos. Yo les vengo a hablar un poco de las características del lenguaje. Sabemos que el lenguaje es la capacidad propia del ser humano que utilizamos para expresarnos. Tenemos diferentes lenguajes. Entre ellos tenemos el lenguaje racional. El lenguaje racional es el que utilizamos para expresarnos coherentemente. Los mensajes son emitidos por la razón que nos da el conocimiento para elaborar enunciados. Sabemos que 3 más 2 es igual a 5. También tenemos el lenguaje doblemente articulado. Se puede combinar morfemas, unidades de significación y significado. Tenemos los verbos yo,
él. Sabemos que el verbo yo tiene su significado, se refiere a dicha persona, yo, y él también a otra persona. También tenemos los fonemas. Son unidades significantes. Tenemos el fonema F, el fonema L y el fonema O. No tienen significado propio. También tenemos el universal. El universal es el que utiliza un sistema de signos que sabemos que son las letras para comunicarnos o expresarnos a través de la palabra. También tenemos el lenguaje adquirido. Es el que se aprende con la práctica. Tenemos también el lenguaje convencional. Es el que utilizan las personas en común acuerdo y lo utilizan en un significado determinado. También tenemos el lenguaje voluntario, que como su nombre lo dice, tenemos la necesidad de expresarnos, de hablar. Entonces, este no es un acto instintivo común, sino que es un acto intencional o provocado por el acceso al propio conocimiento. Y por último, pero no menos importante, tenemos el lenguaje arbitrario. Es el que no guarda relación lógica con la realidad. Cada comunidad utiliza distintos significantes para un mismo significado. Es decir, cada lengua asigna un significante distinto a cada significado. Por ejemplo, el concepto casa en castellano, el significante es casa, mientras que en inglés el significado es house. Bueno, mi nombre es Wilmer García Torres, soy estudiante de la Escuela Normal Superior de Corozal y aquí le voy a hacer una pequeña exposición sobre el trastorno del lenguaje. Mi CIPA está formado por Cristian Márquez Sandoval, Daisy Silvo García Agresó y Dora Alicia Burgos Agresó y mi persona. Vamos a hablar sobre los trastornos del lenguaje. ¿Qué es el trastorno del lenguaje? Se entiende como trastorno del lenguaje toda aquella dificultad o ausencia de la comprensión, expresión o repetición del lenguaje. En el lenguaje encontramos también tipos de trastornos del lenguaje. ¿Cuáles son esos tipos de trastornos del lenguaje? Está el trastorno del lenguaje expresivo, el trastorno del lenguaje receptivo y el trastorno del lenguaje mixto. ¿Cuál es el trastorno o cómo se presenta el trastorno del lenguaje expresivo? Dice, el trastorno del lenguaje expresivo se presenta en las personas que tienen dificultad al momento de hablar o a menudo se les dificulta combinar palabras en oraciones que tengan sentido. Y el trastorno del lenguaje receptivo dice, aquí las personas tienen dificultad para entender el significado de los que otros dicen. El significado de lo que otros dicen. ¿Cómo así? Ellos no captan la información que el otro le quiere transmitir. En consecuencia, a veces responden cosas sin sentido o incoherentes. Esto se da en un trastorno del lenguaje receptivo. En el trastorno del lenguaje mixto, es la combinación de estos dos lenguajes, de estos dos trastornos, se presenta cuando una persona posee los dos trastornos, el expresivo y el receptivo. Dice, ¿cómo se presentan los trastornos del lenguaje? ¿O en dónde se presentan? Se presentan en niños, pero también se presentan en adultos. Estos trastornos se pueden presentar en niños, pero también hay casos en adultos que se presentan estos trastornos. Las señales. ¿Cuáles son las señales para conocer el trastorno del lenguaje? Las señales, dice, las señales son en los niños
en los niños. En los niños. ¿Cuáles son las señales en los niños? Dice, los niños empiezan a hablar más tarde. O sea, la edad común en la que hablan los niños cuando presentan un trastorno del lenguaje, hablan más tarde, hablan tarde, o empiezan a hablar tarde, no mucho. Los niños pues empiezan a hablar a los 7 años. Estos que tienen trastornos del habla ya empiezan a hablar en otra edad más tarde. ¿Y en qué afecta? ¿En qué afecta estos trastornos del lenguaje? ¿En qué afecta? Dice, ¿en qué afecta? Afecta en los procesos de comunicación. Comunicación. Esto afecta los trastornos del lenguaje. Los orígenes, o qué produce o por qué se dan estos trastornos del lenguaje. Muchos, esto es como diverso. A veces se presenta por alguna lesión. Lesión. Y también se presenta por una disfunción en el sistema nervioso óseo. Y también por alguna enfermedad. Enfermedad. Se puede presentar en trastorno del lenguaje. Las consecuencias de alguien que tenga algún trastorno del lenguaje. Dice, lo afecta en sus relaciones sociales. Relaciones sociales. ¿Por qué? Sociales. Relaciones sociales. ¿Por qué lo afecta en las relaciones sociales? Porque cuando un niño o un adulto tiene problemas de trastorno del lenguaje, no habla bien y no capta mucho la información que otro quiere transmitir. Entonces esto va a ser causa de burla por los otros compañeros o de los otros niños hacia al niño que sufre un trastorno del lenguaje. ¿Qué más? Otra consecuencia. Otra consecuencia puede ser en el aprendizaje de contenidos educativos. Aprendizaje de contenidos educativos. ¿Cómo así? Que los niños no son más lentos para aprender, ya que pueden tener una consecuencia en el momento de expresarse o de captar la información que le quiere transmitir su profesor. Muchas gracias. Sabemos que el lenguaje es una actividad humana que utilizamos para comunicarnos. Ahora bien, ¿cómo podemos mejorar este lenguaje? Generalmente, un niño a sus 3 años de edad ya está configurando su lenguaje. En algunos casos, la adquisición de este tarda más allá de lo esperado. Existen varios factores que influyen en el retraso del lenguaje, los cuales son defectos en los órganos del habla, déficit auditivo y visual, retardo en el desarrollo intelectual, estimulación deficiente del habla, conflictos en la familia y actitudes de los padres. Para hablar con los niños es necesario hablar acerca de sus intereses y sobre todo de lo que estamos compartiendo en el momento. Ejemplo, si vamos a salir, cómo vamos vestidos o para el lugar que vamos o en qué nos vamos, si nos vamos en el carro, en la moto, puede ser. Entonces, también hay que tener muy importante favorecer los intercambios comunicativos, es decir, escuchar lo que el niño nos quiere decir, no mostrar preocupación
y darles tiempo a los niños para que se expresen con tranquilidad lo que ellos quieran decir. También es importante establecer contacto visual con ellos. Tenemos 4 estrategias que nos ayudan a mejorar ese lenguaje. Entre ellos tenemos la experiencia. La experiencia es importante porque nos ayuda a crear el contexto. O sea, quiere decir que los niños puedan tocar, puedan sentir, puedan oler, logrando que vaya asemejando el significado a nivel cognitivo de las cosas que él palpa. Tenemos en segundo lugar la repetición. Es importante que el niño aquel objeto que tenga, que toque, que interactúe con él, repita el nombre. Si es, por ejemplo, una pelota. Pelota, que tienes una pelota. ¿Ok? En tercer lugar tenemos la funcionalidad. ¿Qué quiere decir? Que la palabra debe ser funcional. ¿Cómo así? Debe servirle para expresar sus necesidades. Quiero ir al baño, quiero jugar, quiero jugo. Mamá, quiero esto. Dependiendo de la forma que él lo diga, eso lo va a ayudar a estimular su lenguaje. En cuarto lugar tenemos la facilidad. Es muy importante porque no podemos ponerle al niño que diga palabras muy complejas como princesa, ferrocarril, cuando apenas él va desarrollándose Es muy importante hacerle preguntas directas como ¿qué es esto? ¿Qué haces? Los niños aprenden mucho a través de la imitación, a través del juego. Es muy importante para que el niño mejore el lenguaje, siempre cambiando de juego para cuidar la rutina. Podemos favorecer los juegos con experiencias cotidianas. Ponerlos a jugar con animales, con peluches, con pelota, con cosas de su entorno. Podemos fomentar hacer dibujos juntos, es muy buena idea, eso les ayuda mucho. Y enseñarles a compartir. Entonces, para mejorar el lenguaje o estimular el lenguaje en los niños pequeños, lleva un proceso. Es un proceso paso a paso que se va dando mediante su crecimiento. Hay que reforzar un poco a los niños que vemos que tienen algunos de los factores que inciden en su retraso del lenguaje. Si, por ejemplo, el niño tiene conflicto con los padres, el profesor se debe dar cuenta, entonces él es el que debe apoyar ese lenguaje. Digamos que todavía de pronto que los niños todavía entran al colegio a una edad un poquito avanzada y donde ya tienen su lenguaje un poquito más definido, pero hay unos que no. En el jardín también podemos estimular este lenguaje.